Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, Un Saco de Libros. Y en esta ocasión quiero hablar algo de lo que me apasiona mucho, porque si bien me apasiona mucho leer libros, también me apasiona escribir. Soy un escritor, como ustedes saben, mi obra es El Cartero, mi novela publicada, es una novela negra, que sí, de paso, si la quieren conseguir me pueden hablar a Instagram. También tengo otros cuentos publicados en antologías, una en Chile y otra en España. Y otros cuentos también publicados en algunas revistas como online. También soy coordinador de talleres literarios. Estuve coordinando un taller de cuentos hace un tiempo, que es un curso súper interesante que pude idear gracias a los conocimientos que he adquirido a lo largo de los años, que pretendo volver a hacerlo de hecho, es online. Y también estuve coordinando unos talleres en colegios, sobre todo en el mes del libro, hice harto eso. Así que, como me gusta tanto la escritura, voy a recomendar aquí mi top 7 de mejores libros o los que yo considero los más interesantes para la formación de un escritor. Me imagino que si están viendo este video es porque son escritores y quieren aprender más sobre este maravilloso arte. Y siento que cada uno de estos libros te entrega, que voy a mencionar aquí, te entrega cositas diferentes y te aporta en tu formación como escritor. Así que vamos del 7 al 1. Em, en el puesto número 7 quiero poner Escritura Creativa de Brandon Sanderson. Este es el único libro que he leído de Brandon Sanderson. Yo no soy tan amigo de la fantasía, digamos. Entonces, a pesar de que tengo la trilogía de Mistborn, del Imperio Final, la primera trilogía, todavía no la leo, pero quiero hacerlo. Y bueno, em, este libro es llevar las clases que hizo Brandon Sanderson luego de 16 años en universidades a las páginas, al libro, con ejercicios de escritura y así. Este libro, sobre todo, yo se lo recomendaría a los escritores de fantasía. ¿Por qué? Porque siempre pone ejemplos de libros de fantasía, de novelas de fantasía, también de arcos de personajes que tiene que atravesar un personaje en libros de fantasía que, si bien uno puede tratar de acomodarlo a otro tipo de género, lo esencial o el consejo está más dirigido como para ese público en general, ese género en general. Eh, este es el que menos me ha gustado, que de hecho voy a poner una foto por aquí porque no lo tengo en físico, lo leí en digital. Este es el menos que me ha gustado, al menos en el top que voy a mencionar ahora. ¿Y por qué? Lo voy a decir ahora. Porque yo siento que este libro te motiva a escribir, que es algo muy importante. Te dice que cualquiera con ganas de, de ser escritor puede hacerlo, puede llegar a hacerlo. Como que Brandon Sanderson igual como que te da ese impulso de decir yo no era nadie, pero quería contar una historia sin las herramientas adecuadas para hacerlo, pero igual lo hice. Y después uno obviamente se va perfeccionando la técnica. Y ahora Brandon Sanderson es un autor superventa. Entonces como que quiero ponerlo aquí porque igual te motiva. Ahora bien, mi problema con este libro es que el Brandon Sanderson dice que el estilo para él no es importante. El estilo de escritura. Y bueno, esa es su opinión. En mi opinión, el estilo es lo más atractivo que tiene un escritor y una obra en sí, una obra literaria. Si descuidamos eso, en mi opinión, cualquiera podría decir soy escritor. Y, y no es así. Si una persona puede escribir que dos amigos están tomando una taza de café en una cafetería de mil formas posibles. Y ahí está el talento del escritor, el talento también de cada estilo literario que posea ese escritor para hacerlo diferente al resto. Pero bueno, eso es lo que dice Sanderson. Como digo,
es como el pero que yo le encuentro porque el resto del libro lo considero más o menos interesante. Si está viendo este video mi amigo Claudio de mi podcast, un capítulo más, que les recomiendo que vayan a escucharlo, me debe estar odiando porque a él le odió este libro. Pero digo, lo pongo aquí por el hecho de que te motiva a escribir, te entrega herramientas como necesarias para la formación de un escritor, como que está recién empezando, que tiene una página en blanco y no sabe por dónde empezar, qué hacer. Y también yo considero que es súper importante que te cuenten desde dónde partieron estos escritores. Por ejemplo, Brandon Sanderson, que ahora es como un super ventas, y cómo partió. Solamente con las ganas de escribir fantasía y ahora miren lo que se ha convertido. Y también se lo recomiendo a los escritores que planifican sus obras. Brandon Sanderson también, en eso no somos tan amigos tampoco, en el hecho de que él planifica todo. O sea, él sabe todo lo que va a pasar antes de escribir la historia. Y por eso, él de hecho tiene unos avances de lectura, o sea, de escritura, perdón, que va haciendo en redes sociales, así como el día de hoy avancé el 30% de mi novela, estimo que va a estar terminada como para noviembre del año 2025. Y así. Porque él ya sabe qué tiene que escribir cada día y de cierta forma eso como que se ordena. Yo no soy así. Y bueno, en los próximos libros que vamos a mencionar, los otros escritores tampoco eh, escriben de esa forma. Pero así que eso. El puesto 7 escritura creativa de Brandon Sanderson. En el puesto 6 tengo Para ser novelista de John Gardner. Este libro es muy bueno, sobre todo para los novelistas. Em, Desde el prólogo a mí ya me llamó la atención este libro. Tampoco lo tengo en físico. Voy a dejar de nuevo una imagen. Por varias razones, porque él como que te va contando por las distintas situaciones que va pasando un escritor a la hora de escribir, a la hora de adentrarse en una obra. Eh, el autor menciona que aquí que el novelista tiene la necesidad imperiosa de escribir todos los días su novela, para que su novela vaya avanzando. Eso me pareció muy interesante, que el novelista no se permite un día de descanso. Al menos a mí me pasa cuando estoy escribiendo novela, me pasa eso mismo, que como que necesito volver a la obra, necesito volver a seguir donde estaban los personajes, continuar con la historia, etcétera. Eh, y así hasta que el primer borrador esté terminado. Entonces te da ciertos tips para que te motiven a hacerlo, a escribir todos los días. Además de que te dice que para ser novelista también es necesaria la constancia, como esta disciplina. Porque uno, por ejemplo, los cuentistas pueden escribir un cuento en una tarde, en un día, 2 días, y dejar de escribir por una semana, etcétera, o 2 semanas, pero el novelista no. El novelista, aquí en John Garner, dice que es necesario que escriba todos los días, que es algo que también dice Stephen King, que bueno, después vamos a tocar él. También, ¿qué más dice? Dice que un tema muy importante que dice que los escritores primerizos, cualquier cosa que escriban, ellos piensan que es oro puro y es como que, oh, mira cómo me quedó esto, es lo mejor de la vida y no aceptan malas críticas. Y eso es un error garrafal porque obviamente cuando uno está partiendo, em, escribe mal, digámoslo así, derechamente. Escribe mal, escribe con muchos errores comunes. Uno va aprendiendo en el arte como cualquier cosa y bueno, y te dice como que te da como un golpe de realidad. Por ejemplo, si tú estás recién escribiendo, para que te motives en revisar tus textos, en corregir tus textos, en aceptar también críticas constructivas, que no todo lo que escribas a la primera va a ser oro puro, y que ese texto se debe trabajar constantemente. Ahora bien, sin embargo, lo pongo en este puesto porque el resto del libro se basa en otras cosas que no son necesariamente con escribir en sí, sino que son como con agentes literarios, con
editoriales, con cómo publicar, pero todo ligado más a Estados Unidos. Entonces, ahí como que no, a uno, al menos a mí que vivo en Chile, y bueno, si ustedes están viendo esto que son de Latinoamérica o de España, no tiene mucho que ver con nuestra realidad. También es así el de Brandon Sanderson. Eh, pero como digo, el libro es súper interesante, sobre todo para escritores primerizos, porque te da como cómo dar vida a la trama, cómo dar ritmo a los personajes, cómo enganchar al lector, planificar o no planificar la obra. Eh, lo recomiendo mucho, si están escribiendo una novela tienen que leerlo sí o sí. O si no sabes por dónde empezar, también es muy bueno. En este libro uno aprende bastante, son como muy inspiradores todos estos libros que menciono en este top. Así que en el puesto 6 para ser novelista. En el puesto 5 un libro que a mí me gustó muchísimo, lo encontré muy entretenido, quizás el más entretenido de todos los de este top, y el más ameno para leer, el que me sacó risas, eh, porque no es para nada muy académico, digamos. Se llama ¿Cómo no escribir una novela? Es de dos guionistas. Y este libro, porque siempre te dicen como lo que tienes que hacer, pero no, este libro dice te da 200 errores, los errores más comunes y más vistos a la hora de escribir. Los errores que cometen siempre todos los escritores primerizos y ya publicados incluso. Estos autores recopilaron los errores que ellos más vieron a la hora de cuando corregían textos, cuando eran editores y veían, mira, cometió el mismo error que este, que este, que este. Entonces juntan los 200 errores y los ponen en un libro y te dicen cómo que tienes que evitarlos. De hecho, es súper chistoso porque el libro irónicamente no tiene puntos malos. Es un manual exquisitamente perfecto de cómo no escribir una novela. De hecho, a veces te dice así como, tu personaje tiene esto, esto, esto. Felicidades. Nadie te va a comprar un libro si es que llegas a publicarlo. Y así, con distintas cosas. Tips de trama, de ritmo narrativo, de diálogos, de arco de personaje, de planificar o no planificar, y todo con humor. Y todos los ejemplos, todo tiene ejemplos de novelas muy famosas o de novelas inexistentes que estos autores escriben, por ejemplo, un párrafo o un diálogo como ejemplo de cómo no se debería escribir un diálogo o un párrafo en sí, una descripción en sí. Es una joya de libro. Es muy, muy interesante. Yo también lo leí en digital, pero me gustaría volver a tenerlo. O sea, volver a leerlo y tenerlo en físico, porque estos libros como que a mí me nace de repente con un post-it marcar como ciertas cositas, o derechamente ya con un lápiz mina ir marcando cuestiones. Yo no soy mucho de rayar los libros, digámoslo, pero este tipo de libros como son tan de estudio, por así decirlo, es recomendable como rayarlos o en un cuaderno y ir anotando todas las ideas. Muy bueno este, cómo no escribir una novela. Como digo, sirve para escritores ya en formación o escritores ya publicados. En el puesto 4 tenemos al argentino Ricardo Piglia con su libro Formas Breves. Este libro es una serie de ensayos que escribió Piglia, eh, que es imprescindible. Sobre todo yo este libro se lo recomendaría a los cuentistas. Si tú escribes cuentos, tienes que leer este libro porque es oro, de verdad, oro puro. Eh, si bien la mayoría de los ensayos se centra en la escritura, los que a mí más me gustaron fueron dos. Dos ensayos, dos capítulos. Uno que se llama Los sujetos trágicos, que tiene que ver con la literatura y psicoanálisis. Y el 2, que es la tesis sobre el cuento, que es muy famosa, esta tesis sobre el cuento, que es muy explicativa de qué tiene que tener un cuento y qué no tiene que tener un cuento. Entonces, el primero, como digo, es un análisis del psicoanálisis y en la literatura, y cómo la literatura se relaciona con el psicoanálisis. A mí me gusta mucho porque mi formación de psicólogo es psicoanalítica. Entonces, como que mezclaba mis dos mundos.
y de repente Piglia compara a los psicólogos con los escritores y a mí me da risa porque en los ejemplos ponía así como un psicólogo jamás haría esto, pero en cambio un escritor sí haría esto. Y yo decía, yo soy los dos y haría algo más ligado a la literatura. Pero bueno, son cosas como ejemplos locos que da Piglia. Bueno, y el segundo apartado es el más conocido, que es la tesis sobre el cuento, que de hecho por eso es la popularidad de este libro en sí, formas breves, y por lo que yo lo recomiendo. De hecho, yo uso mucho esta filosofía que tiene Piglia de la tesis sobre el cuento. ¿Qué dice él para los cuentos? Dice que un cuento siempre cuenta dos historias. Una historia que está en la superficie, que aparentemente es la más importante, pero una segunda historia que está mostrando sus indicios, a lo largo de todo el cuento para que al final se da vuelta todo esto y la segunda historia es la más importante y la relevante del cuento, de la historia en sí. Si tu cuento no tiene dos historias, no es cuento, ¿ok? Y esa enseñanza de Piglia yo me la voy a llevar siempre a la hora de escribir un cuento. De hecho, es la que yo también enseño en mis talleres de cuento. Y les juro que sabiendo eso, automáticamente los cuentistas van a ser mejores cuentistas. Automáticamente. De hecho, ustedes agarren cualquier cuento de Horacio Quiroga, cualquier cuento de Edgar Allan Poe, de O. Henry, de O'Connor, de hasta los mismos de Stephen King. em, Cualquier buen cuentista ocupa esto. Y uno después se da cuenta de, claro, es como, ahí estuvo siempre el indicio, siempre estuvo ahí la segunda historia, pero nunca vi eso. Entonces, un buen cuento siempre cuenta dos historias. Si no cuenta dos historias, son meras anécdotas. Por ejemplo, no sé si en sus países, los que no son de Chile, han visto estos eh, como microcuentos que se llaman ahora, de 100 palabras. Aquí en Concepción hay, y en Santiago, bueno, a lo largo de todo Chile, así como Bio Bio en 100 palabras, Santiago en 100 palabras. Y uno los lee y se queda con la sensación de que no leyó nada. Es como una historia de hoy día fui a comprar el pan, estaba muy soleado. Oh, sí, qué lindo comprar el pan. Fin. Ganador del premio Bio Bio en 100 palabras. Y, y bueno, leyendo formas breves, leyendo la tesis sobre el cuento, se van a dar cuenta de que eso no es un cuento, que es una mera anécdota que es muy banal. Y por eso lo recomiendo tanto, porque si ustedes leen la tesis completa se van a dar cuenta de los detalles que da Piglia a la hora de escribir un cuento. Y si tú lo tienes presente, repito, si tú tienes presente todo eso, que un cuento siempre cuenta dos historias, y cómo colocar los indicios correctamente para que la historia de la segunda historia se revele al final, vas a ser un perfecto cuentista. Así que formas breves en el puesto 4. En el puesto 3 está una de mis escritoras favoritas. Eh, este sí lo recomendaría para escritores que han escrito o que les gusta escribir thriller o novela negra o terror, que se llama, y este sí lo tengo, se llama ¿Cómo escribir una novela de suspenso de Patricia Highsmith? Patricia Highsmith, para los que no la conocen, es la escritora de Ripley, de la saga de Ripley, de Mr. Ripley, el talento de Mr. Ripley. Bueno, también tiene otras obras muy famosas como Carol, como Extraños en un tren, etcétera. Tiene muchísimas novelas de thriller que son cada una mejor que la anterior. Y en este libro es como, dice que no es, en la sinopsis dicen que no es como un manual de instrucciones, y claramente no lo es así, sino que te cuenta Patricia Highsmith cómo ella aborda la literatura, cómo aborda también sus ideas a la hora de escribir y cómo escribió sus más grandes obras. De hecho, es tan interesante este libro que después uno quiere leerse toda la obra de Patricia Highsmith, que yo lo quiero hacer, porque por ejemplo te dice cómo se le ocurrió escribir el personaje de Ripley.
qué estaba pensando, cómo lo fue abordando, cómo fue cambiando este personaje a lo largo del tiempo, a lo largo de los libros. ¿Por qué fue cambiando? ¿Qué pasó en ella también? ¿Qué pasa cuando uno no tiene ganas de escribir? ¿Qué pasa cuando uno se siente atrapado por la historia y no puede dejar de escribir? Muy, muy interesante. ¿Qué pasa cuando uno tiene un cuento a la mitad o una novela a la mitad y se da cuenta que esta cuestión no llega hacia ningún lado, no va para ningún lado y hay que desecharla? Porque le pasó. Es increíble. Lo recomiendo muchísimo. Sobre todo porque te da las pautas necesarias que tiene que tener un escritor de thriller. Eh, Ella concebía que la novela tiene que empezar lento. A pesar de que sea un thriller. Porque, por ejemplo, ahora se publicita mucho de que los thrillers tienen que correr desde la primera página, engancharte y darte mucha información como muy rápido, mucha escena y acción. Ella no, ella decía que primero había que engatusar al lector, tenerlo al lector, presentándole los personajes de a poco, presentándole la trama de a poco, para que después, ya llegando casi al final, se desata toda la locura y todo el caos. Porque así la historia te iba a quedar. No son meros thrillers para pasar el rato. Son thrillers con personajes profundos, con tramas profundas, con ideas profundas. Ella también concebía que las ideas de cada novela que de ella escribía tenía que entregar un mensaje. Y así es. Cada novela tiene. No son meras novelas de thriller de asesinatos. Este es un manual. Bueno, no manual. Pero es de los mejores libros que yo he leído sobre escritura. Repito, si escribes thriller, es tu libro de cabecera. Tienes que leerlo. Patricia Highsmith es una genia absoluta. Yo, desde que leí El talento de Mr. Ripley, que quiero leer toda su obra y más aún conociendo cómo escribe. Hay, hay datos muy curiosos de cómo se le ocurrieron algunas escenas que no voy a revelar porque, bueno, sería spoiler de esas mismas escenas de los libros, pero es muy interesante. No es necesario tampoco haber leído ningún libro de Patricia Highsmith antes, pero sí, cuando lo leas, vas a querer leer, te va a pasar como a mí, vas a querer leer todos los libros de ella, porque es imposible que no quieras. Así que en el puesto 3, cómo se escribe una novela de suspenso de Patricia Highsmith. En el puesto 2, quiero dejar un libro que, bueno, la mayor, la mayor parte de las cosas que yo sé de escritura se las debo a Marcelo Di Marco y al taller de corte y corrección. Al taller en el cual yo pertenecí durante 4 años. Y este libro, que se llama Taller de corte y corrección, es llevar el taller a las páginas. Es una joya de libro. Es una joya, entretenido, fácil de leer, explicativo, con ejemplos, con entrevistas a grandes autores como Abelardo Castillo. Eh, Aquí te vas a encontrar con ejercicios de escritura que puedes ir perfeccionando la técnica, ya sea de cómo escribir mejores diálogos, cómo escribir mejores descripciones, cómo darle ritmo a tu cuento o a tu novela si eres novelista. Y todo en un tono antiacadémico. Todos los libros que están aquí no quieren ser tan profundos y tan aburridos, sino que todo es súper entretenido de leer, que esa es la gracia de la literatura, digamos. También cuando se enseña cómo escribir. Yo me tomé el tiempo de analizar cada nota, de hecho lo tengo marcado lleno de post-its, porque cada enseñanza es muy, muy interesante, entretenida, te da reglas de oro. ¿Y por qué se llama de corte y corrección? Porque Marcelo tiene un lema que es antes de reemplazar elimino. Entonces, si tú ves que una palabra sobra, tienes que tacharla, eliminarla y reemplazarla por otra o dejarlo así tal cual en una frase. Aquí te dice como, al final, de hecho, te da como ciertas frases de escritores muy famosos y qué es lo que sobra en algún párrafo o en alguna línea en particular. Em, lo que me gusta de este libro, bueno, y del taller de Marcelo Di Marco, que es uno de los mejores talleres,
Yo creo, me atrevería a decir que es el mejor taller literario de Latinoamérica y de habla hispana, de España, eh, junto con el Sur, taller literario. Eh, lo que más me gusta es que te dice que la otra frase de Marcelo, que con tener talento no te alcanza. Es decir, que tú puedes tener buenas ideas, puedes ser bueno escribiendo, pero aún así tienes que trabajar tu obra. Porque aún así tu obra puede quedar mucho mejor a como estaba en un principio. Y esa frase también me la llevo yo siempre a la hora de escribir. Es una enseñanza maravillosa la que da Marcelo aquí. Y, y bueno, Marcelo Di Marco, además él es escritor de cuentos y de cuentos de terror, de novelas de thriller, que yo he tenido la posibilidad de leer sus cuentos y sus novelas. No, no las he leído todas, pero sí algunas. Y, y uno identifica el tiro cuando, cuando un escritor es muy bueno, digamos. Y las enseñanzas que entrega también son muy buenas. Maestro es un perfecto escritor, maestro de escritores, así que lo recomiendo mucho, mucho, mucho este libro. En el puesto 2 taller de corte y corrección. Y en el puesto uno el libro que a mí me cambió la vida. En el puesto uno dejé este libro exclusivamente sobre porque es el libro que me motivó y que me inició a escribir. Pero antes, disclaimer. Les cuento que yo también coordino talleres literarios. Si tú quieres trabajar tu obra, tu cuento, tu novela conmigo, escríbeme al Instagram y te doy toda la información. He ayudado, de hecho ahora estoy con algunas personas corrigiendo sus cuentos, sobre todo cuentos, y quedan, me enfoco siempre 100% en el estilo del cuento, en trabajarlo, en pulirlo al máximo para que quede lo más perfecto posible. Así que, y todo muy ameno, obviamente. Eh, Como me ven en los videos, soy así en la vida real. Así que bueno, en el puesto uno tengo que poner a este libro, que si no lo conocen tienen que leerlo, que es Mientras escribo del señor Stephen King. Ya sea que tú leas a King o no, sea que te guste King o no, aún así te lo recomiendo. Pero bueno, para los que les gusta King, el principio de este libro, que es la primera mitad, te cuenta cómo los inicios de él, siendo profesor de literatura, no teniendo un peso para comer, pero igual tenía las ganas de escribir. Y cómo, bueno, cómo llegó al éxito finalmente. Como cuando escribió un cuento, que es Carrie, y después lo tiró a la basura porque él no creía que ese cuento iba a servir. Y ahí la esposa lo recoge de la basura y le dice que tiene potencial. Y ahí es cuando él escribe la novela Carrie. Porque se dice que como que King escribió Carrie entero y lo tiró a la basura. Y no, eh, King no escribió Carrie entero, escribió algunas páginas, pero cachó que, o se dio cuenta de como que no iba a poder escribir sobre una mujer en la etapa de menstruación, de la adolescencia, que no estaba yéndose para ningún lado y eso por eso lo botó a la basura. Y su esposa lo recoge de la basura y le dice, yo te ayudo con esos tips. Y listo, y ahí empezó a escribir el Carrie en su totalidad. Bueno, ahí te cuenta eso, te cuenta cuando le aceptaron Carrie eh, en la editorial, cuando después escribió Salem Slot, cuando escribió El Resplandor y gracias a eso se hizo rico, empezó a poder vivir de la escritura. Así que eso es muy interesante. También como se le ocurrieron varias obras importantes como Carrie, bueno, ya dije Carrie, Apocalipsis, Cementerio de Animales, que él no quería verla publicada, pero igual lo hizo. Es un libro sumamente interesante para los fans de King. Pero luego hay otro apartado, que es el que yo más disfruto y el que más veces he releído. La segunda parte de aquí, de ahí para adelante, la he leído 3 veces. Y de hecho quiero leerla una cuarta vez. Es sumamente interesante, ¿por qué?
Porque él te dice de cuánto tiempo tienes que tomarte para escribir. Y te dice cómo lo hace él. Y te recomienda también su técnica. Por ejemplo, él escribe 2000 palabras diarias. Al menos cuando escribió este libro, escribía 2000 palabras diarias. Que son más o menos como en Word, como unas 8, de 8 a 10 páginas de Word, por así decirlo. Ahora, en todo caso, uno puede contar las páginas en Word y es súper fácil. Creo que ahora escribe King 1000 palabras diarias. No 2000. Pero bueno, en ese tiempo escribía 2000 diarias. Entonces él decía que al final de 3 meses ya tenía el primer borrador de su novela lista, de una nueva novela. Y después la dejaba descansar y después de 6 meses volvía a ella para corregirla. Y ahí te dice que te motives a escribir todos los días, lo mismo que hablamos del libro de Para ser novelista, que te motive a escribir todos los días porque si no los personajes se oxidan y pierden su sentido. Entonces, que si tú no puedes escribir 2000 palabras diarias, porque puede ser mucho, escribe 1500, escribe 1000, escribe 500 palabras diarias. Ya es un avance que no tenías el día anterior y así puedes potenciar tu novela. Mi gato está alegando afuera y creo que quiere comida, así que voy a terminar este video rápido. Em, Después dice que lo dejes descansar y ahí una vez que lo dejaste descansar, sin mostrárselo a nadie aún, guardándolo en un cajón, por así decirlo, vayas a corregirlo. Corregir con la puerta cerrada. ¿Ok? Corriges con la puerta cerrada. Él aquí te da tips de cómo escribir las descripciones. Lo mismo casi lo mismo de todos los otros libros que le he mencionado, como cómo escribir diálogos, qué se puede cortar y qué no. Eh, y después de corregir esa versión del borrador, como esta segunda versión, digamos, mostrárselo a personas de confianza, pero que también tengan algún conocimiento literario, porque igual, ojo ahí, es como un arma de doble filo, porque claro, si tú le vas a mostrar tu novela a un familiar que jamás lee o que lee un libro al año, quizá como el feedback que te va a dar no te va a servir tanto, digamos. Sin menospreciar, obviamente, su opinión. Pero tiene que ser como alguien que más o menos te entregue un feedback que te pueda ayudar a perfeccionar tu obra. En fin, entonces él dice que se la entregues a ciertas personas y después, con los comentarios de esas personas, corrijas, pero ahora con la puerta abierta. Es decir, con algunos consejos que te dieron estas personas, pero que tampoco hagas casos de todas las personas. De hecho, aquí da un tip súper importante, que por ejemplo, si tú le mostraste tu novela a 5 personas y 3 de esas personas te dijeron que eh, estaba bien una escena y 2 te dijeron que esa escena estaba mal, que tenías que cambiarla, ¿quién gana? El 3 le gana al 2, entonces tiene que dejarla tal cual. Si hubiese sido al revés, tenías que cambiarla. Y así. Es una técnica que te da King. Porque obviamente la novela nunca va a ser perfecta. Una obra nunca va a ser perfecta. Nunca le va a gustar a todo el mundo. Evidentemente es así. eh, pero pero que quede lo más perfecta posible. Alcanzar lo más pulida posible tu obra. Bueno, aquí te habla de la motivación, bueno, de corrección, estoy anotando algunas cositas que yo tengo marcadas con post-it. El ritmo narrativo que tiene que tener tu novela, que no corra siempre, sino que tenga momentos de descanso para que el lector vaya procesando todo lo que va leyendo. Y así, es una joya, se lo juro. Este libro a mí me cambió la vida, como digo, porque yo antes de leer este libro pensaba que el escritor tenía una idea y escribía su libro y listo, y se iba publicado y terminó todo. Es como si fuese tan fácil. No, no lo es. Eh, Después de escribir tu primer borrador hay que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo, no tanto en exceso como me pasa a mí a veces que yo, bueno, corrijo muchísimo hasta que quede lo más perfecto posible.
pero es un oficio que requiere tiempo, requiere mucha disciplina también. Y eso es lo que me enseñó este libro, a crear disciplina. Yo desde que leí este libro escribo también 2000 palabras diarias, al menos cuando estoy en un proceso creativo de mi primer borrador. Eh, Siempre he tomado ese consejo y por ejemplo, yo soy tan estricto conmigo mismo que después me acuerdo que me pasó con la novela que ahora estoy corrigiendo, pero cuando estaba escribiendo el primer borrador, un día no podía escribir por X razón mis 2000 palabras, ya, pero al otro día escribía 4000 para ponerme al día conmigo mismo. Mi propio jefe soy yo, mente tiburón. Entonces creo que esa es la enseñanza, la mayor enseñanza que me pudo dar King, de, de sentarse a escribir y aunque no tengas nada en mente del que quieras escribir, igual hacerlo, obligarte a escribir, porque algo va a salir de ahí. Después ya se verá si lo vas a eliminar o no, pero al menos ya hiciste el ejercicio de levantarte del sillón, sentarte frente al escritorio y escribir tus 2000 palabras al día o la meta que tú quieras ponerte al día. Escribir, 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 que las palabras salgan y les juro, no sé si alguien me está viendo esto y quiere ser escritor y sueña con ver publicada su obra, les juro que a veces yo me levantaba, esta es una experiencia ya personal, con cero ganas de escribir, cero ganas, pero me sentaba y ya llevaba una página y media y ya después el cerebro entra solo. Es como las personas que a veces no quieren ir al gimnasio, pero ya cuando ya haciendo ejercicio dicen, oh, que genial esto de seguir haciendo ejercicio. Es casi, casi, casi lo mismo. Es como obligarte un pequeño empujoncito para sentarte en el escritorio y una vez que ya te lanzaste, la máquina avanza sola. También hay días, obviamente, que a mí me ha pasado que hay días que llegar a las 2000 palabras me cuesta muchísimo. Y me demoro, no sé, 3 horas en llegar a las 2000 palabras. Y llego justito ya a 2000 palabras, ya listo, chao. Aburrido de la obra. Pero hay otros días que las 2000 palabras se escriben en una hora y uno quiere hasta seguir. Es muy relativo dependiendo del día. Pero lo que más valoro de la enseñanza de ese libro, como digo, es la disciplina. Si ustedes son disciplinados y quieren escribir, eh, sobre todo si quieren escribir novelas, escriban todos los días. Les aseguro que después les va a cambiar la vida porque cada día van a aprender más. Al principio quizás no lo van a hacer tan bien, pero después van a ir perfeccionando la técnica con la ayuda de estos libros, con la ayuda de otros libros sobre escritura y, y van a ser mejores escritores. Les aseguro que sí. Así que ese es mi top de libros sobre escritura. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Eh, si tienen otro libro sobre escritura que recomiendan, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Si les gustó el video, pueden darle me gusta. Ustedes saben que el algoritmo de YouTube hace que el video se esparza después. Em, si quieren conseguir mi novela, El Cartero, me pueden hablar por Instagram. Si son del extranjero, está en busca libre. Al momento de que estoy grabando este video está agotado en busca libre. Se agota muy rápido. Pero están revisando. Igual voy a dejar el link abajo en la descripción del video. Y también si quieren tomar taller conmigo, taller literario, corregir sus textos, sus novelas, su cuento, pueden escribirme también a Instagram. El taller de cuento también quiero volver a hacerlo. Son 4 clases. Quiero volver a hacerlo dentro de, ojalá de poco, quizás después de una operación que tengo que hacerme por muelas del juicio. Y así que eso, po. Estén atentos a mis redes sociales si quieren ese taller de cuento. Así que nos vemos el próximo sábado. Espero de verdad, de todo corazón, que les haya ayudado estos tips de estos libros y estos tips que he dado de escritura. Eh, y ojalá los lean. Ojalá los lean. Así que eso, nos vemos el próximo sábado con un nuevo video de Un saco de libros. Chao, chao.